Religion. Ciencia y religión son las dos grandes visiones del mundo más importantes. Además son fenómenos globales presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a este pequeño video. Ciencia y religión, ¿compatibles o incompatibles? La primera pregunta que podemos plantear es si ciencia y religión son entre sí compatibles o no. Es decir, si una y otra puede convivir o necesariamente la una excluye a la otra y entre ellas solo puede haber un inevitable conflicto. No es raro encontrar, aún hoy, la opinión a veces generalizada de que ciencia y religión son mutuamente incompatibles y la relación entre ellas ha sido siempre una fuente inevitable de conflictos. Se las considera como dos visiones contrapuestas del mundo, que no pueden menos que chocar siempre entre sí. No solo esto, sino que cada una de ellas niega la validez de la otra. Hoy, además, se mantiene que solo la visión de la ciencia puede ser la verdadera, con lo que la visión de la religiosa tiene que ir poco a poco desapareciendo. Desde este punto de vista, el avance de la ciencia implica siempre un retroceso de la religión. Para apoyar esta posición se hace a menudo una interpretación sesgada de la historia y se trae siempre los mismos casos de Galileo y Darwin. Aunque se hace retroceder esa posición hasta los orígenes de la ciencia moderna, indicando con ello que la ciencia misma no puede más que estar en conflicto con la religión. En realidad, pues, empieza en el siglo XIX, aunque se pueden encontrar algunos raíces del siglo XVIII. Dos libros publicados por John W. Draper y Andrew White a finales del siglo XIX contribuyeron de una manera especial a extender esta postura. Draper, sobre todo, dedica sus ataques más furiosos contra la Iglesia Católica, de la que dice que el cristianismo católico y la ciencia son absolutamente incompatibles. Estos dos libros han pasado a representar la postura que mantiene la incompatibilidad y el conflicto inevitable entre ciencia y religión. Después de la Segunda Guerra Mundial, se da un cambio en estas posturas. Por un lado, se empieza a dar un abandono de la euforia cientificista que había favorecido la idea de la incompatibilidad y el conflicto inevitable entre la ciencia y religión. De la admiración sin límite de la ciencia se fue pasando a una mirada más crítica y a un cierto recelo, causado por el peligro a algunas de sus consecuencias. Por otro lado, los nuevos estudios históricos han demostrado que muchos de los argumentos usados por Draper and White no tienen una serie bastante histórica. Las relaciones entre ciencia y religión a lo largo de la historia han sido complejas y no se puede reducir a las de la absoluta incompatibilidad y continuo conflicto. Numerosos estudios de tipo histórico en los últimos años, que tocan temas tan delicados como los de las épocas de Galileo y Darwin, han demostrado bastante claramente que ni solo el necesario conflicto ni la continua armonía reflejan las complejas relaciones entre ciencia y religión. Se trata de dos visiones autónomas del mundo, entre las que debe establecerse un fructuoso diálogo y que pueden considerarse como complementarias. Algunos autores han buscado una cierta integración entre ambas, pero esta resulta más problemática. Bueno, como acabamos de ver en este pequeño video, vemos que hay un conflicto eterno entre estas dos cuestiones, que es la religión y la ciencia. Pero hasta hoy en día también se busca cómo complementar ambos. Y puta no, estación.